Hola mi gente de YouTube. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es sumamente importante y lo podemos utilizar específicamente en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, como lo es la cocina. Hoy vamos a comprender los tipos de fracciones y sus características. Presten mucha atención. En este momento vamos a comprender cuáles son los tipos de fracciones. Pero antes que todo, es importante resaltar cuáles son las partes de las fracciones. Dentro de esas partes tenemos el numerador, es el numerito de arriba como podemos ver, y representa las partes que han sido sombreadas de una figura. ¿Cuántas partes tenemos coloreadas aquí? Bueno, 1. Por eso el numerador es 1. El denominador, por su parte, representa las partecitas en que se ha dividido la figura. Aquí podemos observar que este círculo se dividió en dos partes iguales. Por tal razón, el denominador es 2 y esta fracción se lee 1/2. Y ahora sí, las fracciones se clasifican en propias, impropias, mixtas y enteras. En el caso de las propias, podemos identificarlas como aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, esta figura, la cual posee 8 partes iguales, y de esas 8 se colorearon 5. La fracción que se forma es 5/8. Aquí podemos observar que el numerador es más pequeño que el denominador. En este caso también, de 11 partes que tiene este círculo, se colorearon 10. Y el número de arriba es más pequeño que el de abajo. En este ejemplito podemos apreciar que el numerador es 4 y el denominador es 5. Entonces, simple y llanamente, las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador y se representan solamente con una figura, es decir, con una unidad. Por otra parte, podemos destacar las fracciones impropias. Estas, a diferencia de las fracciones propias, son aquellas en las cuales el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos dos figuras que están divididas en 12 partes iguales. Cada una tiene 12 pedacitos iguales. Entonces, para formar esa fracción solamente debemos de contar los cuadritos que han sido coloreados en las dos figuras. Aquí podemos observar que en la primera figura hay 12 cuadritos coloreados y en la segunda hay 6. Entonces, si sumamos 12 más 6, obtenemos como resultado 18 cuadritos coloreados. Entonces, el 18 va a representar el numerador, porque el numerador pues representa el total de partes que han sido coloreadas. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos el denominador? Muy fácil. Solamente vamos a observar en cuántas partes se dividió cada figura de forma individual. Aquí podemos ver que cada figura se dividió en 12 partes iguales. Entonces, el denominador será igual a 12. Ojo, no te equivoques. No es que vas a contar en cuántas partes se dividieron las dos figuras. No, solamente vas a observar en cuántas partes se dividió cada figura de forma individual. De esa manera podemos expresar esta fracción que se lee 18/12. Fijémonos que el número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador.
Por otra parte, podemos destacar las fracciones impropias. Estas, a diferencia de las fracciones propias, son aquellas en las cuales el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos dos figuras que están divididas en 12 partes iguales. Cada una tiene 12 pedacitos iguales. Entonces, para formar esa fracción solamente debemos de contar los cuadritos que han sido coloreados en las dos figuras. Aquí podemos observar que en la primera figura hay 12 cuadritos coloreados y en la segunda hay 6. Entonces, si sumamos 12 más 6, obtenemos como resultado 18 cuadritos coloreados. Entonces, el 18 va a representar el numerador, porque el numerador pues representa el total de partes que han sido coloreadas. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos el denominador? Muy fácil. Solamente vamos a observar en cuántas partes se dividió cada figura de forma individual. Aquí podemos ver que cada figura se dividió en 12 partes iguales. Entonces, el denominador será igual a 12. Ojo, no te equivoques. No es que vas a contar en cuántas partes se dividieron las dos figuras. No, solamente vas a observar en cuántas partes se dividió cada figura de forma individual. De esa manera podemos expresar esta fracción que se lee 18 doceavos. Fijémonos que el número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador. También están las fracciones mixtas, las cuales están compuestas por una parte entera y una fracción propia. Me explico. Vamos a imaginar que aquí tenemos dos tablitas de chocolates y cada tablita está dividida exactamente en dos partes iguales. Vamos a imaginar que de esas dos tablitas se comieron una entera. ¿Por qué? Porque en esta ambos pedacitos están coloreados. Entonces se comieron una tablita de chocolate entera. En la segunda tablita, ¿qué fracción se forma? Bueno, se forma la fracción 1/2. ¿Por qué? Porque de dos pedacitos de chocolates solamente se comieron uno. Entonces, ¿cómo podemos leer esta fracción? 1/2, 1/2, es decir, se comieron un chocolate entero y de otro chocolate se comieron un pedacito de 2. De esta manera podemos comprender las fracciones mixtas. Por último y no menos importante, debemos de destacar las fracciones enteras. ¿Y cómo nosotros podemos identificar una fracción entera? Bueno, fácil. ¿Por qué? Porque el numerador siempre será igual al denominador. Observemos esta pizza. Hasta hambre me dio. Esta pizza está dividida en 5 partes iguales. Y a esta pizza no se le ha quitado ningún pedacito. Entonces, si formamos la fracción, nos vamos a dar cuenta que el numerador será 5, porque están los 5 pedazos iguales, no se le ha quitado ninguno. Y el denominador también será 5. ¿Por qué? Porque la pizza se dividió en 5 partes iguales. Y si dividimos 5 entre 5, vamos a obtener como resultado 1. Todo número dividido entre el mismo número nos da como resultado 1. Entonces ese 1 representa una pizza entera. De esa manera podemos comprender las fracciones enteras. Fácil, ¿verdad? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este contenido para que llegue hacia más personas. Seguimos avanzando.